Bueno muchachos, segundo video para estadística, ejemplo de medidas de tendencia central para datos agrupados. Vamos a hablar en este caso de la mediana. Para esto vamos a retomar el mismo ejemplo que tenemos desde los videos anteriores, pero sencillamente vamos a trabajar lo que nos pide el video. Dice, los datos que se dan a continuación corresponden a los pesos en kilogramos de 80 personas. Me dan los pesos de las 80 personas. Recuerden que esta distribución de frecuencia la hicimos ya hace ratico y es la que estoy tomando como base. Encuentre la mediana de los pesos de las 80 personas mencionadas en este ejercicio. Entonces, como son tantos datos, lo primero que hacemos es la distribución de frecuencia. Recuerde que ya la hicimos. Esa distribución de frecuencia fue la que nos resultó de ese ejemplo. Usted puede cambiar las clases y lógico cambia toda la distribución de frecuencia. ¿Qué necesito para calcular la mediana? Para calcular la mediana, ¿qué van a necesitar? El límite inferior de las clases, de una clase, de la clase mediana. Si nosotros observamos, aquí están todos los límites inferiores de las clases, o sea, ahí los voy a poder encontrar. N medios, que es exactamente la mitad de los datos. Por decir algo, me dieron 40, el N medios, pues en este caso será 80 dividido 2. También lo puedo tener. Y aquí lo que necesito es la frecuencia acumulada. Resulta que no tengo frecuencias acumuladas, tengo la frecuencia absoluta, marca de clase. Como ven, en mi formulita la marca de clase no la necesito, entonces ahorita la voy a eliminar para trabajar únicamente lo que necesito. En lugar de tener esta columna voy a ponerle la frecuencia acumulada, que es lo que necesito acá. Necesito la frecuencia absoluta, ya está. Y necesito el tamaño de la clase. Entonces el tamaño de la clase, pues facilito, puedo restar dos clases consecutivas para obtener el tamaño de la clase. Entonces, haciendo los ajustes, recuerde que había dicho, aquí estaba la marca de clase, ya no está. Lo que coloqué fue la frecuencia acumulada. ¿Cómo la calculé? Les recuerdo, aunque está ya en el video. Sencillamente mi primera frecuencia absoluta fue 3, antes de ella no había nada, sigue siendo 3. Para la siguiente, acumula las de esta clase, 11 y 3, de ahí es que sale el 14. Para la siguiente, acumula la frecuencia de esta clase y las anteriores, o sea, al sumar 23 con 11 y con 3 me da 37. Y así sucesivamente hasta llegar a terminar todas mis frecuencias acumuladas. Tenemos nuevamente nuestra formulita. Tenemos nuevamente nuestra formulita de la mediana. Entonces empieza a describir lo que significa cada uno. L sub I es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. N medios, que es el que aparece acá, es la semisuma de las frecuencias absolutas, o sea, sumo todo esto que da 80 o la mitad de los datos, como lo quiera tomar, dividido en 2. F sub I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, o sea, frecuencia acumulada debe estar en esta columna. F sub I es la frecuencia absoluta del intervalo mediano, quiere decir que debe estar en esta columna, y T sub I es la amplitud del intervalo, los intervalos que estoy tomando acá. Por eso es importante que todos estos sean de igual tamaño. Listo. Vamos a identificar cada uno de los elementos ya en mi tabla. Entonces, vuelvo a retomar mi tabla, lo que necesito para la mediana. Y empiezo. Lo primero que calculo es el N medios para saber en qué clase está la mediana. N medios. O sea, me dieron 80 datos, dividido 2, da 40. Entonces empiezo a buscar dónde está el dato 40. Aquí llego hasta el tercer dato, aquí llego hasta el 14 dato, aquí llego hasta el dato número 37. Y si observo, aquí llego hasta el dato 64. Quiere decir que aquí se encuentra el dato número 40. Como aquí se encuentra el dato número 40, significa que esta es mi clase mediana. Esta es con la que voy a trabajar para encontrar la mediana. Identifico los elementos de mi fórmula. Primero me dice, identifique el límite inferior de la clase mediana. Quiere decir que si esta es la clase mediana, el límite inferior es 67. ¿Listo? Listo. Ahora el N medios. El N medios lo calculamos aquí. Ya sabemos que es 40.
Necesito la frecuencia absoluta anterior, acumulada, perdón, anterior a la clase mediana. Esta es la frecuencia acumulada de la clase mediana. La anterior sería 37. Necesito la frecuencia absoluta de la clase mediana. Frecuencia absoluta. Entonces, en este caso sería el 27. ¿Listo? Ahora lo que necesitaría el tamaño de mi clase, pues para hallar el tamaño de mi clase, pues sencillamente como aquí no hay espacio entre ellas dos, legalmente el límite era 5 el que tomé, pero si no lo observo por este lado, obsérvelo por este lado, 57 menos 52 da 5, 62 menos 57 da 5, 67 menos 62 da 5, 72 menos 67 da 5, siempre que haga esa resta va a encontrar el tamaño de la clase. Como ya tengo todos mis datos, entonces lo que hago es reemplazarlos en mi formulita para encontrar la mediana. Entonces decía, límite inferior de la clase mediana, 67, lo traemos para acá. N medios, el N medios nos dio 40, lo traemos para acá. Frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, esa frecuencia nos dio 37, ahí va. Y la frecuencia absoluta de la clase mediana, esa frecuencia nos dio 27, la traemos para acá, y el tamaño de la clase, que ya lo hallamos y nos dio 5. ¿Listo? Lo que me queda es hacer esta operación, muchachos. Entonces, ¿cómo la hice? Pues primero hago la resta, 40 menos 37 daría 3 27avos. Multiplico por 5 y el resultado daría 0,55. Y hago la suma final, lo que significa que el peso mediano de los estudiantes o de ese grupo de estudiantes es 67.55 kilogramos. Con esto hemos terminado la mediana para datos agrupados. Próximo video vamos a hablar de la moda.